La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Perfecto. Mis hermanos amados, quiero que vaya conmigo a San Lucas capítulo 2. Estamos hablando acerca del Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Pero esta temática sugiere una aplicación en la vida diaria. El Dios omnisciente, ¿cómo puede ministrar la vida de la iglesia en el siglo XXI? Y el título de lo que hoy vamos a tratar de reflexionar es una pregunta. ¿A quién está siguiendo la iglesia? Y esta pregunta la respondemos, pero es que rápido, ¿verdad? ¿Estamos siguiendo a quién, iglesia? A Jesús. Y fíjese que esto es lo que da tristeza. Vamos a necesitar reconocer que nosotros seguimos a Jesús por partes nada más. Hay cosas en las que no estamos siguiendo a Jesús. Hoy vamos a ver una de las cosas en las que nosotros insistimos en que el Espíritu nos llene, nos ministre, nos haga hablar en lengua, nos dé el don de sanidad, el don de la interpretación. Queremos todo el paquete de dones que la Escritura nos habla. Pero seguir a Jesús no es solamente estar en un púlpito, en un lugar donde ministramos y el Espíritu Santo se va a derramar ahí. Seguir a Jesús es más que eso. Hay personas que hablan en lenguas, tienen muchos dones, pero no celebran éxito en su vida profesional. No celebran éxito en su vida familiar. No celebran éxito en su vida comunitaria. Eso no es un buen indicador. Porque el Espíritu Santo siempre me va a dirigir a lo integral. El Espíritu Santo quiere que estemos completos en todo. Amén. El Espíritu Santo quiere que no nos haga falta nada. Pero a veces hemos sido subyugados por una ideología desequilibrada. El Espíritu es bueno, es maravilloso, es delicioso buscar al Espíritu. Pero el Espíritu Santo no nos va a someter a la ignorancia y nos va a someter a que quedemos en deshonra porque no tuvimos oportunidades. No, para nada. El Espíritu Santo me va a decir a mí, deja de estudiar, ¿no? No necesitas estudiar. ¿Para qué estudiar? Eso es de la carne. Eso es de los hombres naturales. El Espíritu Santo no me dirá eso. El Espíritu Santo me dirá, sigue preparando, sigue luchando, sigue esforzándote, sigue tocando esa puerta. Trata la manera de culminar esa carrera, esa meta que has iniciado. Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama verme triunfar porque Él me conduce a la verdad. El Espíritu Santo ama cuando yo estoy caminando firme en la vida. El Espíritu Santo ama cuando yo estoy recibiendo un cheque en mis manos, fruto de aquella inteligencia que Él me ha dado. El Espíritu Santo ama cuando yo, como su hijo, estoy siendo promovido en un trabajo. El Espíritu Santo ama cuando estoy levantando un título universitario. ¿Hablamos del mismo Espíritu Santo, iglesia? El Espíritu Santo no es aquel que me tiene subyugado en el templo y donde solamente existe cuando esté aquí en la iglesia. No. El Espíritu Santo es en el que me acompaña en todos lados y me sugiere el eslogan que Juventud del Reino ha montado este año: sé sal, sé luz. ¿Pero en qué? ¿En qué soy sal? ¿En qué soy luz? Me explico, no tiene que ser abstracto, tiene que ser práctico, tiene que estar en la vida diaria. ¿Cómo veo yo la sal y la luz en mi vida para el mundo? Ahí viene el detalle de lo que a veces tenemos que pensar. San Lucas capítulo 2. Vaya conmigo al verso 41. San Lucas capítulo 2, verso 41. Puestos en pie, hermanos, reverencia a la palabra. Y vamos a ver hasta el verso 52. Verso 41 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de ¿quiénes, iglesia? De los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de ¿qué, iglesia? De su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para quién más, y los hombres. Oremos. Señor, gracias por esta maravillosa palabra que hemos leído. Bendito Dios, solo leerla nos alimenta, solo leerla nos instruye, solo leerla nos desafía. Hoy clamamos, Padre, porque la exposición de esta palabra nos ayude y nos provoque, bendito Dios, lo mismo que tú tenías en el corazón cuando tus padres te estaban buscando, Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Tome su asiento. ¿A quién está siguiendo la iglesia? Hay una forma de estudiar a Jesús que las ciencias bíblicas sugieren y es un poco moderno. Nosotros podemos estudiar a Jesús como el Jesús de la fe, pero también podemos estudiar a Jesús como el Jesús de la historia. Rápidamente le explico. Jesús de la fe es aquel Jesús en el que usted y yo hablamos de aquel hombre que hacía cosas sobrenaturales. El hombre Dios. En algunos cursos, talleres acá hemos hablado de esa unión. ¿Alguien se recuerda cómo se le llama a la unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina en la vida de Jesús? ¿Alguien se recuerda cómo se llama? Unión hipostática. Jesús teniendo dos naturalezas en él, ¿verdad? Una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso, que tenía dos naturalezas, porque un día vemos a Cristo que está en la barca, que se ha dormido porque tenía sueño, obviamente porque se cansaba, porque caminaba, se fatigaba y pues él necesitaba descansar, dormía. Es un Jesús hombre, en su naturaleza humana necesitaba descansar, pero lo despiertan porque la barca está a punto de dar vuelta. Jesús se despierta, le da una gran regañada y después manda a callar la tempestad y los fuertes vientos. Y se preguntan los discípulos: que hasta los vientos le hacen caso. Vemos a Jesús haciendo algo sobrenatural. En Cristo se colocan las dos naturalezas. ¿Estamos ahí? Perfecto. Cuando nosotros hablamos del Jesús de la fe, ver a ese Cristo sobrenatural. Pero cuando hablamos del Cristo de la historia, estamos hablando de aquel Cristo que a veces la iglesia ha dejado de ver fuera de una cultura, fuera de una familia, fuera de responsabilidades, fuera de aprender un oficio. A veces pensamos que Jesús flotaba, ¿verdad? Y Jesús no tuvo que trabajar, que Jesús no tuvo que aprender un oficio, que Jesús no se bañaba. A veces pensamos que Jesús no necesitaba hacer cosas de humanos. Le voy a decir algo bien particular, que a veces pensamos que es como bárbaros lo que hacen, pero a veces pensamos que Jesús no tenía necesidad de ir al sanitario incluso. Burdo, ¿verdad? El ejemplo. Pero a veces pensamos que Cristo no tenía necesidades humanas. Cuando estudiamos al Cristo histórico o al Cristo de la historia, estamos hablando de un Cristo que lo estudiamos dentro de una realidad. Y Cristo, si estaba dentro de una familia, tenía que hacerle caso a los papás, por ejemplo. De hecho, aquí lo vemos, ¿verdad? De que cuando lo fue a traer la mamá, dice de que Cristo se sometía. A veces pensamos que Cristo no tenía una vida como
un ser humano normal, de carne y hueso. Entonces estamos equivocados ahí. Cristo tenía una vida normal, una vida como la que usted y yo llevamos. Claro, aquí evaluamos, su cultura es distinta, las cosas que ellos hacían eran distintas, etcétera. Pero los principios en esencia podemos aprenderlos. Y una de las cosas en las que hemos dejado de seguir a Jesucristo, hermano, como iglesia, es en el camino hacia el conocimiento. A Cristo lo vemos como que si todo descendía del cielo. Acá me enseña la Biblia otra cosa. Cristo fue diligente en su formación. A veces queremos que el Señor nos levante, nos dé puestos, nos ponga en lugares, nos abra puertas, pero es que tremendas puertas de bendición. Queremos ganar miles de dólares por lo que nosotros quizás queremos, pero nosotros no queremos pagar el precio. Pero nosotros no queremos esforzarnos para tal meta y nosotros decimos que todo tenemos que pedírselo a Dios. Estamos mal. Y a la persona que está a su lado, hay cosas que le pides a Dios y otras las haces tú. Dígalo. Hay cosas que se las pides a Dios y hay cosas que tú las debes hacer. Si yo quiero evaluar a Jesús en la parte de su formación educativa, yo necesito tratar de comprender cómo era la forma de estudio del tiempo de Jesús. Tengo que ir a ese espacio, a ese tiempo para preguntarme, ¿acaso Jesús realmente estudió? ¿Acaso Jesús realmente, hermano amado, tuvo un proceso de formación? Pues claro. Ahora, aquí viene un detalle interesante. Nosotros debemos, hermanos amados, ver al Dios que todo lo sabe, como ese Dios que anhela vaciarse en nosotros, como ese Dios que nos ha hecho templo y morada de su presencia. Amén, iglesia. Ahora le hago una pequeña pregunta. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Levánteme la mano. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Santo. A ver, otra vez, no me oyeron. Levánteme la mano. ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Empecemos por el proceso. Veamos el primer detalle para tratar de comprender a quién estamos siguiendo. Que nosotros queremos, fíjese bien, nosotros nos encanta aquella palabra, ¿verdad? Es que Cristo dijo que si creemos en Él, cosas mayores a las que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Gloria a Dios. Esa palabra quiero. Eso es lo que yo deseo. Y nos deportamos, ¿verdad? Al espíritu, dejando desequilibrio en otra cosa. Porque Cristo no solamente buscó del espíritu, Cristo también hizo otras cosas. Pero acá hay un punto esencial en la formación de Cristo. Vea por favor, hermanos, el verso 46 en la parte final del verso. Capítulo 2 en el verso 46. Dice la última palabra del verso 46, preguntándoles, ¿verdad? Preguntándoles. ¿Quién estaba preguntando ahí? ¿Quién estaba preguntando ahí? ¿Está seguro? ¿Quién estaba preguntando? ¿Ya leyó el texto? Mire, hermano, cuando está escuchando una predicación, venga su Biblia, venga lo que ven. ¿Sí? Venga su Biblia, vaya al texto conmigo. ¿Qué dice la última palabra? ¿Cómo dice? Preguntándole. ¿Quién es el que estaba preguntando? Jesús. Ahora yo le quiero hacer una pequeña preguntita. ¿Usted considera que Jesús lo sabía todo? Aquí hay crisis en esa respuesta. Acá hay crisis en esa respuesta. ¿Sí? ¿Por qué Jesús estaba preguntando algo? Quiero que vayamos viendo el texto. Yo no quiero que escuche mis palabras. Quiero que vayamos leyendo el texto. Jesús está preguntando acá. Yo pregunto cuando no sé algo. Porque cuando yo sé algo, ¿para qué pregunto, no? ¿Sí o no? Jesús estaba preguntando.
¿Y a quiénes les estaba preguntando? A los doctores de la ley, gente que sabía la ley, gente que sabía la Torá. Les estaba haciendo un examen probablemente. Es otra visión de verlo, ¿verdad? Cuando vemos esto, vamos a encontrar a un Jesús que está desarrollando un momento de interacción con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano amado, es tan fácil como empezarnos a preguntar, cuando Jesús nació, porque algunos piensan que Jesús no nació de manera natural, ¿sí? Pero déjeme por favor corregirle algo. Eso la religión tradicional enseña eso, que Jesús no nació de manera natural. Jesús nació de manera natural. ¿Estamos? Jesús nació de manera natural. Cuando Jesús nació, hermano amado, créame de que Jesús no nació predicando. ¿Estamos? Jesús tuvo que aprender a leer. Amén. Tuvo que aprender a hablar. Aprendió el idioma. Aprendió el lenguaje. Aprendió de su entorno. ¿Estamos ahí? Perfecto. Veamos la primera idea. El papel de la familia para lo que una persona aprende a seguir en la vida. ¿Qué está siguiendo la iglesia hoy en día? Lo que la familia nos enseña es clave. Lo que la familia nos enseña es clave. Veamos por favor algunos detalles interesantes. Cuando nosotros vemos, hermanos amados, al pueblo de Israel, vamos a encontrar una disciplina tan grande en esta formación. Vaya conmigo a Deuteronomio porque quiero que vea el texto. Ocupe su listón, hermanos, para apartar San Lucas, el capítulo 2. Se lo vamos a estar ocupando. Quiero que veamos el fundamento. Capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. ¿Lo tiene? Verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales, donde dice, hermano, entre tus ojos. Ahora, la responsabilidad en la cultura hebrea era hacia los papás, hombres. Al hombre como cabeza de hogar se le daba la responsabilidad de instruir al hijo en lo que Dios había enseñado o dado. El papá es clave en la formación que se necesita en el hogar. Ese cipote está algo torcido porque el papá no ha hecho las cosas como se deben. Amén. Bueno, es que no me va a decir amén. Vaya por favor al capítulo 32, verso 7. Capítulo 32. Hoy estamos en otra cultura. El papá está siendo educado por la mamá también. ¡Qué tremendo! Estamos muy mal. Capítulo 32, verso 7. Y claro, ¿cómo la mujer no va a reaccionar? Si el papá no hace nada, pues la mujer es diligente y no va a dejar a su casa que se vaya a la deriva, ¿verdad? Buen papel ha desarrollado, mujer amada, dirigiendo su casa, si así ha sido. Vea por favor el capítulo 32, verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta: ¿a quién, hermano? A tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. El joven necesita instrucción. Pregúntele a papá, pregúntele a los ancianos. Ellos sabrán cómo dirigir. ¿Sabe esta palabra? Veamos por favor, hermano amado, que la palabra de Dios no solamente se queda para los papás. Vaya conmigo a Proverbios, por favor, capítulo 1. Porque también ahora estamos en otra cultura. Ahora hay igualdad de género, ¿verdad? Eso es bueno. Bueno, porque le dan a la mujer un lugar que merece. Porque tiene grandes capacidades. Porque puede llegar lejos. Ahora tenemos en el mundo mujeres que son, que tienen el cargo de estado más alto que alguien puede recibir. Tenemos presidente se dice, o presidenta. Tenemos mujeres que están ejerciendo ese cargo. Eso es algo histórico. Capítulo 1, por favor, de Proverbios. Capítulo 1 de Proverbios en el verso 8. ¿Lo tiene?
Fíjese qué es lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Amén. Y no desprecies la dirección de quién. De tu madre. Este texto es machista en esencia porque está en una cultura inclinada al hombre, pero ojo como resalta lo que la mujer puede hacer. Es otro pasaje, Proverbios 6, verso 20, ahí cerquita, no se me pierda. Capítulo 6, verso 20. Una vez más, ¿no? Pero fíjese que siempre como acuña la labor del padre. Verso 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de quién. De tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. No dejes la enseñanza de tu madre. Una vez más la mujer. Veamos el último pasaje. Proverbios 31, verso 1. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó ¿quién, hermano? Su madre. Cuando vayamos a estudiar al rey Lemuel el día miércoles, se va a quedar sorprendido. Pero acá me encanta que le están atribuyendo honra a la mujer que colaboró en la formación de ese rey. La mujer es importante también en la formación del hijo. El papel de la familia, mamá y papá. Si ustedes no ven como importante la formación integral de sus hijos, ustedes están criando personas que van a tener un futuro mediocre, hermano. Mediocre. El país es difícil en oportunidades, es difícil, pero tiene oportunidades. Pero las oportunidades se están quedando relegadas para aquellos que se preparan. Ahora, ojo con esto. Nosotros, hermanos, no podemos vivir la vida quejándonos nada más. Necesitamos crear opciones nuevas, crear oportunidades, tocar puertas, preguntar si hay posibilidades. Mamá y papá, es tiempo de que nosotros también despertemos en lo que debemos hacer. A veces, hermanos amados, y le voy a poner el ejemplo de algo que nos pasó. A veces los hijos están yéndose a las universidades a pedir información. Los hijos están rebuscando para tratar de ver si pueden estudiar. Yo pregunto, ¿dónde están los papás de estos muchachos? Saben que hay papás, y hace poco, es lo que quería comentar, nos dimos cuenta de un caso de una cipota muy cercana a nosotros. Estaba inscrita en una universidad que se supone que tenía una beca y ahí mismo era como un lugar donde se quedaban, como una casa también. Y la mamá ni tan siquiera sabía cómo era todo el proceso. Y la bicha vivía ahí. ¿Verdad? ¿Quién merece un buen jalón de oreja, hermano? ¿La bicha porque no informa o la mamá por irresponsable? La mamá. Porque entonces es como que si yo resuma y diga, ¿verdad? Mira, si vos querés estudiar, ay, ve cómo haces. Yo ya te logré sacar hasta bachillerato. Si usted no tiene recursos, hermano, por favor, vaya a la universidad y pregunte usted. Averigüe sus horarios. Pregunte, mira, hijo, creámosle a Dios. Veamos que el Señor nos va a ayudar. Mira, vamos a estudiar. Si usted es una ama de casa o si usted trabaja, hermano, hermana, duramente o hermano, duramente, yo sé que le cuesta más, pero vale la pena el papel de que usted ocupe en la vida de su hijo. Cuando vemos, hermanos amados, a Cristo en lo que estamos tratando de estudiar, la familia es importante para que Cristo tenga un camino derecho. Para que Cristo sepa conducirse. Cuando vemos a las familias de hoy en día, están dejando a los hijos a la intemperie. El hebreo no permitía eso. El hebreo tenía control de sus hijos, porque el hebreo sabía que Dios le había ordenado que el papá tenía que dirigir su casa y la mamá seguir las instrucciones que el Señor estaba dando en el hogar. Pero si de algo no carecía el hijo, era de enseñanza y de instrucción. A veces nuestros hijos carecen de enseñanza y de instrucción. ¿Sabe algo? Todo lo que tiene que ver con tecnología hoy en día está desarrollado de una manera tan impresionante que provocan adicción.
¿Sabe, hermanos amados, que incluso los materiales con los que las pantallas se crean están diseñadas para que penetren hasta las zonas de nuestro cerebro que nos provocan la necesidad de seguir en eso que estamos? El orden de las cosas, las posiciones de los anuncios, los colores, la psicología que los colores están produciendo nos atraen, nos llaman, queremos estar ahí, queremos seguir. Hay memes, hermanos, que a mí me llaman la atención. Algunos agarramos el teléfono para ver la hora, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que pasamos media hora revisando Facebook, WhatsApp, Instagram, todo. La hora no la supimos, pero revisamos todas las noticias que no nos habíamos actualizado. ¿A quién está siguiendo la iglesia hoy? ¿A quién está siguiendo la iglesia hoy? Porque si yo como adulto no estoy siguiendo a Jesús integral, entonces, ojo, mis hijos también van a seguir mis pasos. ¿Estamos ahí, iglesia? Vea por favor otro pequeño detalle. Esto se lo voy a leer quizás. Para un hebreo la educación servía para los siguientes detalles. Primero, transmitir el conocimiento de la ley escrita y la ley dicha o de manera oral y la tradición de los ancianos. Otro detalle, fomentar la observancia de los mandamientos. Otro detalle, mostrar los valores morales y éticos del pueblo judío. El hebreo estaba interesado en que sus hijos tuvieran identidad, en que sus hijos supieran qué es lo que quieren en la vida, en que sus hijos supieran dónde van a terminar su vida. ¿Sabe por qué hay tanta degeneración en este tiempo también? Por falta de identidad en los hipotes. Miren, hermanos amados, tenga cuidado, por favor. Usted y yo estamos mandando a nuestros niños a centros educativos en donde los maestros muchas veces no están al tanto de lo que está ocurriendo en los baños, por ejemplo. ¿Saben que en los baños muchas veces se encierran parejas homosexuales, parejas lesbianas en instituciones públicas? Por favor. Y sus hijos a veces están viendo eso. Si usted no forma identidad, que de repente le va a empezar a llamar la atención a su hijo, hermano. Por favor. Pero yo nunca le he enseñado eso, pastor. Claro, pero usted no le ha formado identidad tampoco. El papel de la familia es importante, y en detalles también. ¿Por qué no supervisa muchas veces, hermano, con quién quedan sus hijos? ¿Sabe que a veces sus hijos están rodeados de gente degenerada de la cabeza? ¿Sabe que de repente un adulto de repente podría estarle tocando la pierna a su hijo, a su hija? Ay, pastor, pero es que ¿por qué nos está predicando? Es que es lo que le digo, a veces vemos la fe como algo que nos hace flotar, ¿verdad? En nuestro día a día, en la escuela, en el trabajo, en el lugar donde nosotros vivimos un infierno completo, pero queremos que nos sigan enseñando a flotar. Por Dios, necesitamos enfrentar la vida como tiene que enfrentarse. Y a veces son cosas que no nos están enseñando, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué estoy hablando de eso? El papel de la familia. La familia está ahí, la familia está ahí. Cuando un hijo empieza, una hija empieza a practicar cosas, a escuchar cosas, no se da cuenta, papá. No identifica cuando su hijo está poniéndose accesorios que no son normal. No, usted empieza a darse cuenta cuando su hijo o su hija, imagínese su hija, empieza a maquillarse de una manera no tan común. La familia tiene que estar ahí. A veces tenemos hijos que están metidos en drogas y no sabemos. A veces tenemos hijos que están en grupos que solo les están enseñando carambadas y no lo sabemos. A veces tenemos hijos con tendencias, sí las vemos, pero no las queremos identificar y atacar como tal. ¡Hey! Abramos los ojos. ¿Dónde está la familia en el tema de lo que tenemos que seguir? ¿Dónde está la familia? Ah, tú dices, no, pero es que yo no he tenido una familia que sepa instruir. Ah, ok. Tú estás siendo formado en la palabra de Dios.
Tú estás siendo formado en la palabra de Dios. Y si yo, hermano amado, le puedo contar mi historia. Mi papá tuvo que salir del país a los 6 años. Cuando cumplía 14, 15, mi mamá tuvo que salir también. Mi edad más crítica quedó prácticamente en las manos de mi abuela. Y cualquiera podría decir, no es igual, no es igual. Pero mi abuela me trató, hermano, peor que un hijo quizás. Y me dijo, aquí las cosas se hacen así, te guste o no. Y empezó por la iglesia. Y yo no quiero ir a la iglesia. A mí no me importa. Vas a ir a la iglesia y pum. Y yo venía enojado. Y que yo no quería poner atención. Y heme aquí. Aquí estoy. Ebenezer. Una mujer que tuvo el valor de estar acompañándome en mi formación. Y en medio de mi desequilibrio me dijo, así se hacen las cosas. El papel de la familia. A mí me caía mal. Con todo mi corazón le podría decir que en mis torpezas quizás hasta llegué a maldecir a mi familia. Como todo un cipote que no entiende la magnitud del apoyo, ¿verdad? Molesto porque yo quería en mis cosas estar, desarrollar mis deseos, mis inquietudes, pero siempre estaba mi familia molestándome. Así dice uno. Pero ese papel de la familia es lo que a uno lo define. La familia tiene que estar ahí. Y yo podría decir también, a mí me hizo falta la mano dura de un hombre que me pusiera bien cimentado. No la tuve, pero tenía instrucción de la palabra. Usted tiene sentido común, usted razona. Jóvenes, disciernan cómo están ustedes siendo afectados. Si papás y mamá, porque no quiero dejar cabos sueltos, no. Si papás y mamá no contribuyeron para eso que yo he necesitado, entonces tú vas a tomar la sartén por el mango y vas a empezar a preparar algo bueno para tu vida. Porque los pensamientos de Dios para ti son buenos y no son malos, hermano amado. Tú vendrás y dirás, no, yo no voy a fracasar en mi vida. Me hizo falta un buen ejemplo, me hizo falta una buena familia, me hizo falta que me pusieran orden en la vida. Pero yo voy en el nombre de Jesús a construir un futuro vencedor, victorioso en el nombre de Jesús. Joven, toma la autoridad también, porque aquí entra el Espíritu. ¿En qué te vas a convertir en 10 años? Te vas a quedar diciéndole a la sociedad y a todo el mundo, es que a mí me trataron mal, es que a mí me pasó esto en la vida, es que yo me crié con mi abuela, yo me crié con mi tío, es que yo no tuve una familia ideal, es que a mí desde 5 años me tocó trabajar. ¿Y qué? Te formaron, Dios estuvo contigo, te acompañó paso a paso hasta que tú puedas llegar 10 años más adelante. Escribe tu historia entonces. Eches culpa. ¿A quién está siguiendo? Ahí está la diferencia. ¿A quién está siguiendo? Si estás siguiendo ejemplos negativos, vas a terminar frustrada en la vida. Con respeto digo esto. Leí acerca de un psicólogo que hablaba acerca de aquellos que llegan enojados a la edad de 35 y 40 años. ¿Se ha fijado que el adulto de esa edad, 35, 40 años, a veces se hace algo amargadón? No. Estoy leyendo de eso porque ya estoy llegando ahí, hermano. Sí, hay que estar preparado, ¿verdad? Entonces decía este psicólogo que cuando alguien llega a la edad de 35 y 40 años, llega amargado, es porque en su inconsciente está frustrado. Porque esa es la edad donde muchos despiertan y hacen un ejercicio retroactivo y dicen, ¿qué he alcanzado en estos 40 años? Y se dan cuenta que a esa edad ya no es posible retroceder. Entonces viven amargados muchas veces porque sus metas no se concretaron. Si nosotros estamos por ahí, dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quítame esta amargura, porque yo sé que no es culpa de nadie. Y yo no voy a vivir amargado lo que resta de mi vida y no quiero amargarle la vida a los demás. Yo soy tu hijo, yo soy templo tuyo y voy a vivir bien disfrutando la vida que tú me has dado. Amén. Vaya. Y los que están jóvenes todavía, en ese caso yo estoy en el limbo, hermano. Estoy entre joven y viejito, ¿verdad? Gloria a Dios. Están jóvenes, proyecten en su corazón, van a ser exitosos en el nombre de Jesús.
van a ser exitosos en el nombre de Jesús. Y usted, hermano adulto, no diga, ya pasó mi tiempo también. No, 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 tampoco lo diga, no es excusa. Usted puede seguir aprendiendo, seguir desarrollándose. ¿Existía en el tiempo de Jesús, hermanos, un sistema educativo? Totalmente. Yo le voy a mencionar rápidamente ese sistema educativo. Si usted está tomando nota, usted lo puede escribir, hermano, para luego investigar. El primer reto del sistema educativo en el que Jesús tuvo que haber participado se llamaba Bet Sefer, que traducido significa la casa del libro. Esta educación, hermanos amados, empezaba desde los 6 años hasta los 12 años. El siguiente bloque de estudio en el que ellos eran formados, desde los 6 hasta los 8 años, El segundo bloque de estudio se llamaba Bet Talmud. Y esto era desde los 9 hasta los 10 años. Y el último bloque que ellos tenían se llamaba Bet Midrash, que significa casa de estudio. Cuando los muchachos cumplían 12 años, ellos habían finalizado su proceso educativo. Y hay algo que me encanta, hermano amado, en las observancias que algunos rabinos hacen. Y dicen, el padre está obligado respecto a su hijo a enseñarle fe, redimirlo, enseñarle la palabra, desposarlo y enseñarle un oficio para que se gane la vida. Si un padre no es capaz de cumplir eso, no tuvo que haber recibido el privilegio de llamarse papá. Por eso usted tendría que despachar a sus hijos, hermano amado. Y acá estoy aportándole a una generación nueva, porque habemos algunos que salimos de la casa y desaprovechamos la oportunidad de estudiar. Y afuera nos tocó hacer lo necesario para lograr un objetivo de ese tipo. Pero la tarea de un padre debería de ser, ustedes se van a ir de acá hasta que ustedes me den un título universitario. ¿Sí o no? Ay, pero es que no podemos obligar. Mire, hermano, sus hijos o nosotros a veces no somos capaces de ver la vida como ustedes ya la ven. Si ustedes nos están instruyendo, padres amados, es porque ustedes ya sufrieron, que se nos cerraron puertas porque hizo falta un título, se nos cerraron puertas porque hizo falta una preparación. Entonces nuestro reto hoy es nuestra generación. Cuando veo a Jesucristo, regrese a Lucas, por favor. Regrese a Lucas, capítulo 2. Dice que por tradición los padres de Jesús iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Qué era la Pascua, hermano? ¿Qué recordaba la Pascua? ¿Qué recordaba la Pascua? La salida de Israel. ¿De qué tierra? De Egipto, la libertad de Dios. Entonces Jesús iba con sus padres hacia Jerusalén a esa celebración, a esa fiesta que era parte de su cultura. Cuando nosotros vemos eso, dice de que la mamá y el papá salieron como en la procesión, en la gente que iba de regreso hasta sus hogares. Y Jesús y pensaron los papás, quizás se nos adelantó y va entre el montón de personas Jesús. ¿Se imagina cómo le decían los papás a Jesús? Yo, por ejemplo, a Brianna le digo gorda, ¿verdad? Decimos gorda, gorda, hola gorda. Decían los papás a Jesús. ¿Cree que la mamá no era cariñosa? ¿Verdad que pensar en el Jesús de la historia hasta eso nos da un sentimiento? Decimos, Jesús era amado por su familia. Jesús era cuidado, era apreciado. Por eso es que los papás los ponían a estudiar también, porque los amaban. Entonces se preocupa y dice que Jesús no estaba ahí. Y se regresaron a Jerusalén y a Jesús lo encuentran ¿a dónde? En el templo, pero no acababa de ser. ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. Jesús tenía ¿cuántos años?
12 años. Significa que acababa, hermano amado, de finalizar el último proceso en el que el judío estudia, el Bet Midrash. Él había cerrado su ciclo de educación desde que sus padres los están formando. Ojo con eso, porque cuando vemos entonces a Jesús, Él está como haciendo su graduación. Acaba de pasar toda la formación y ojo con esto. Jesús, ¿por qué no aparece a los 9 años? Todos los años iban a Jerusalén. Pero Él se va a meter al templo cuando tiene 12. Esos datos son importantes en el texto. Cuando cumple 12, Jesús ya había terminado su educación. Entonces Él va a hablar con los doctores de la... ¿Y qué es lo que dice, hermano? El capítulo 2, en el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque a Jesús se le atribuye la palabra inteligencia. Si esa es una virtud humana, y la inteligencia se estimula, el conocimiento le ayuda para desarrollarse. Jesús había pasado un proceso. Verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cabe mencionar que Jesús ya estaba alcanzando cierta independencia, porque para el judío a los 13 años era prácticamente haber llegado o alcanzado la mayoría de edad. O sea que Jesús ya casi sacaba el DUI en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya estaba listo para independizarse. Y esta palabra: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis si soy tu mamá? ¿Verdad? Cuando lo leemos incrustado en la historia y tratando de aplicarlo, Jesús no tuvo que haber preguntado eso. Pero Jesús ya percibía cierta independencia por su edad y por su formación. 49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué dice, hermano? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué, iglesia? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría. La palabra traducir acá es conocimiento. Conocimiento. Crecía en conocimiento. Él se estaba volviendo más sabio. Estaba aprendiendo. Y acá en la parte final me encanta, porque acá él viene y dice: su gracia era para con Dios. Pero a Dios no le ayuda el conocimiento. Él lo sabe todo. Lo que Jesús estaba aprendiendo también le daba gracia para con los hombres. ¿Cómo la ve? Termino con el tercer punto. 3 minutos, por favor. La trascendencia del que se educa. Si usted quiere saber a quién está siguiendo, iglesia amada, por favor pregúntese en cuántas cosas usted está siguiendo a Jesús. Y cuando usted se pregunte la trascendencia de lo que ha hecho, ve hacia atrás y ve a sus hijos. Porque si sus hijos no están siguiendo sus pisadas, es porque usted tampoco está siguiendo a Jesucristo como se debe de hacer. Y ahí radica uno de los grandes problemas medulares de la iglesia de hoy en día. Grandes problemas de hoy en día. Entonces finalizo diciéndole lo siguiente. En la etapa en la que el muchacho terminaba el Bet Midrash, ¿sí? Fíjese bien esta lectura. El estudiante debía de encontrar a un rabino y tomar el yugo de dicho rabino. La relación con su rabino era vital. El discípulo debía comer con él, orar con él, caminar con él, descansar con él, etcétera, etcétera. Un rabino dice lo siguiente: el discípulo debe estar cubierto con el polvo de los pies de su maestro. Jesucristo aprendía también. ¿Se recuerda que Pablo, hermano, dijo de que había sido educado a los pies de Gamaliel? Era porque el sistema educativo del judío se basaba en pequeños círculos, en donde si tenían un cojincito lo ponían, pero se sentaban en el suelo.
Cuando Pablo dice que fue formado a los pies de Gamaliel, él hacía referencia al hecho que su forma de aprender era recibiendo el polvo del maestro que lo había instruido. El cristiano que no está dispuesto a seguir a Cristo como alguien que se forma, es un cristiano que se queda muchas veces. Qué bueno que a veces hablan lenguas y tienen grandes ministerios, pero en una parte muy importante de su vida son frustrados. Y déjeme decirle algo, ese no es el propósito de Dios. Está bien que busquemos al Espíritu, hay que buscarlo, pero necesitamos formarnos en la vida, así como Cristo lo hizo. ¿Está siguiendo a Jesús usted, iglesia? Entonces recuerde, Jesús estuvo formándose, aprendiendo, y eso ayudó a lo que él iba a desarrollar. Usted está siguiendo a Jesús, no solamente siga al Jesús que le está diciendo: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, en mi nombre ustedes harán cosas grandes. Siga a ese Jesús, pero también piense que ese Jesús estudió, se metió a la escuela, se preparó, se educó. Porque eso es lo que hizo en Jesús, un hombre integral, iglesia. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Denle al Señor la gloria y la honra. Póngase en pie, por favor, iglesia amada. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.